Muy bien, buenas tardes a todos. En nombre del Departamento de Filosofía de la Práctica, muchas gracias por su presencia hoy. Estamos muy contentos, muy gratificados de cerrar el año con esta actividad. Vamos a dar inicio a la presentación del libro del profesor Gustavo Pereira, que se titula El asedio a la imaginación, de Editorial Comares. Y bueno, este libro es resultado de su año sabático, lo que hace un mal antecedente para todos los que algún día tomemos un año sabático. Y de algún modo, bueno, es un primer momento, salvo la conferencia en Valencia donde presentaste algunas ideas, es el primer momento donde va a ser la presentación aquí. Es un libro que también va a ser publicado en inglés, y ya nos va a contar Gustavo acerca de ese contrato multimillonario. Bueno, pero bueno, o sea que es un libro que está siendo publicado a la vez en español y en inglés. La dinámica va a ser la siguiente. Él eligió a 3 presentadores para este día, que son el profesor Agustín Reyes. Alguno quizás ya lo conoce. Agustín es profesor de, corregime, ética, ¿está bien?, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, y es integrante del grupo Ética, Justicia y Economía. Trabaja con nosotros Gustavo con nosotros hace mucho tiempo. El profesor Ricardo Marquicio, profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho UDELAR. En mi caso, Ana Facioli, que ya muchos de ustedes me conocen, del Departamento de Filosofía de la Práctica. Y Gustavo, voy a hacer una breve reseña de Gustavo, y luego empezaríamos en este orden que estamos sentados a comentar, bueno, un poco las impresiones que hemos tenido de esta primera lectura del libro, segunda para algunos, y después Gustavo va a cerrar. Gustavo es profesor titular grado 5 y director del Departamento de Filosofía de la Práctica de esta casa de estudios. Ha fundado y es corresponsable del Grupo de Investigación Ética, Justicia y Economía, integrado por filósofos y economistas, y dedicado al trabajo interdisciplinar sobre justicia social, pobreza y desigualdad. Es autor de los libros Medios, Capacidades y Justicia Distributiva, de 2004, Condenados a la Desigualdad Extrema, de 2007, coeditor de Pobreza y Libertad junto a Adela Cortina, en 2009, Las Voces de la Igualdad, de 2010, Elements of a Critical Theory of Justice, de 2013, editado por Parkley y Macmillan, y ahora autor del Asedio a la Imaginación. Así que arrancamos con Agustín. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, siguiendo el trastorno obsesivo compulsivo de nuestro autor, voy a tomarme el tiempo para pasarme de los... Ya me saqué el reloj, como ves. Bueno, primero agradecer a Gustavo que nos haya invitado a comentar este libro. Tuve el placer de estar en Valencia en el momento en el que hizo su conferencia, en la cual presentó varias de estas ideas y hice algunos comentarios, que son en general los que voy a hacer aquí también. Más allá de que Ana indicó que este es como el resultado del año sabático, también los que estamos hace mucho tiempo alrededor de Gustavo y hemos dialogado y conversado con él, sabemos que este es el trabajo de mucho tiempo de acumulación, de discusión y de reflexión, con los que estamos aquí presentes. Uno se ve reflejado en partes de lo que aparece en el libro, porque también ha ido discutiendo con él y intercambiando algunos de esos aspectos. Yo lo que quisiera hacer es como algunas ideas generales sobre lo que entiendo que es creo que es como uno de los valores centrales que aparecen en este libro, y después, como creo que es lo mejor que podemos hacer los comentaristas de libros académicos, es indicar algunas cosas que nos sugieren para profundizar, porque tal vez uno le gustaría encontrar alguna respuesta un poquito más detallada en algunos aspectos, y con eso puede dar el paso a Ricardo. Lo primero que me gustaba mencionar del libro es que en general en muchos de los libros de Gustavo y las obras de Gustavo, una de las cosas que a mí me resultan siempre interesantes es como su capacidad de articular
un pensamiento filosófico académico sustantivo con elementos que provienen de otros campos disciplinares, que no son específicamente la disciplina académica filosófica, que puede ser la literatura, puede ser la novela en particular, o puede ser el cine. Eso genera como un aspecto muy motivador para la lectura, y que en este libro particularmente concentrado en esta dimensión central de la vida práctica de las personas como es la imaginación, es un valor importante a tener en cuenta. En este sentido yo entiendo el libro de Gustavo en una lógica que trata de ir más allá de como una especie de encasillamiento que hay con los libros académicos, y que me parece que está bien reflejada en una pequeña cita de Carlos Pereda, filósofo uruguayo radicado en México hace muchísimo tiempo, con el cual Gustavo ha tenido múltiples intercambios y que está citado en el libro. En un texto de Carlos Pereda que se llama Sobre la conversación, Carlos Pereda dice: los pensadores profesionales, esto es, los profesores de filosofía y de ciencias sociales, no han querido o podido retomar por cuenta propia los materiales que, entre otros, les ofrecían poetas y narradores. En general, no han querido o podido retomar por cuenta propia casi ningún pensamiento, obsesionados por el afán de novedad, esto es, por la moda más reciente exportada por alguna gran capital del pensamiento, o cegados por el fervor sucursalero, quiero decir, atontados por un cadáver de verdad, de esos que se creyeron atrapar en la juventud, cuando no embriagados por entusiasmo nacionalista nos limitamos al culto de la cita y del estereotipo, a repetir y repetir y con voz cada vez más fuerte si es posible. Yo creo que los textos de Gustavo en general y este en particular tratan de evitar esto. Ni están atados completamente a la novedad, ni están atados completamente a la tradición, y creo que este es el valor en particular de este libro. Este libro para mí es el reflejo en general de una inquietud de Gustavo, que es para buscar como el fundamento normativo de la crítica social, y que está como distribuido en un conjunto de obras que él ha elaborado sistemáticamente. Y me parece que lo importante de este tipo de crítica que elabora en general Gustavo y que está presente en este libro es el intento de no hacer una crítica desde cualquier lado, sino asociar la crítica a la construcción o reconstrucción de una cierta teoría. Y en esto es un heredero de la tradición crítica y de la escuela del pensamiento de la escuela de Frankfurt. La idea de que para ser un crítico social debemos tener una teoría que nos permita explicar cosas y al mismo tiempo que denunciarlas. Y básicamente la obra de Gustavo es la construcción de esta teoría, el intento de encontrar esta teoría explicativa. En este caso, básicamente, lo que hace Gustavo de novedad en su trabajo habitual, yo creo que son dos aspectos. Un primer aspecto es darle este lugar central a la idea de imaginación, que lo hemos ido discutiendo y trabajando, y que claramente yo creo que tiene influencia también del trabajo conjunto que han hecho con Elena en una cantidad de cuestiones, el poner en un lugar articulador de la dimensión práctica de los agentes, esto que Gustavo denomina como imaginación contrafáctica, hacer una reconstrucción muy precisa de este término en la historia de la filosofía y de otras disciplinas que no son estrictamente lo filosófico, ponerle en este lugar articulador y de sustento tanto de la autonomía como de la reflexión, que son elementos sobre los cuales ha trabajado sustantivamente anteriormente. Por lo tanto, es hacer este esfuerzo por ir ajustando este núcleo normativo central de la crítica, y que esto es la tarea como fuertemente filosófica. Me parece que esto es un elemento sumamente interesante. Y el otro aspecto sumamente interesante es este intento de no quedarse con una teoría explicativa de los procesos sociales heredada, este cadáver de verdad que dice Carlos Pereda, sino revivirla. Y básicamente lo que me parece que es una de las virtudes, sobre todo también porque es un punto que a mí me interesa particularmente, es el intento de revivir, un intento de explicación de la dinámica social y sobre todo de un elemento particular como son las patologías sociales, no solo desde el marco tradicional de tradición crítica, sino agregando elementos provenientes de la psicología cognitiva. Y más allá de que esto efectivamente es un elemento que podemos suponer en el mundo se desarrolla, localmente no está tan profundizado. Me parece que es no solo un interesante intento de conjunción, sino un lugar muy fértil para seguir trabajando.
Bien, dicho esto, que son todas las virtudes que pensaba mencionar, voy a mencionar algunos elementos que me parece que pueden pensarse como de potencial lugar para seguir pensando. Algunos ya los hemos ido comentando. Yo tenía varios escritos en una hoja que me he dado cuenta ahora que no imprimí, pero bueno, apelaré a mi memoria. Varios son los elementos. Uno de los primeros elementos que yo me gustaría presentar es, en esta idea de empezar a utilizar lo que denomina Gustavo, siguiendo a Elster y a otros pensadores de la tradición de la filosofía social más estándar, la idea de microfundamentos explicativos de los procesos que afectan la vida práctica de los sujetos. Este es un proceso, en todo caso, bajo estas tradiciones de reducción, intentar reducir la explicación de los fenómenos sociales a microfundamentos, en particular a elementos que podemos asumir están presentes en los individuos, preferencias, deseos, creencias de los individuos. Y este es un proceso que esta tradición entiende que es el avance del conocimiento social, intentar encontrar los microfundamentos finales. En la descripción de las patologías que presenta Gustavo, sigue habiendo una tensión irresoluble, y que tal vez es parte de la virtud, pero tal vez es una tensión también en el pensamiento, entre explicaciones que podemos llamar supraintencionales, explicaciones sociológicas donde hay agentes que son supraindividuales, y estas explicaciones subintencionales o estas microexplicaciones. Y esta es una tensión que está relacionada con dos tradiciones, pero que en algún momento pueden generar algún tipo de dificultad explicativa. Es decir, tal vez en algún momento la necesidad es que uno deba reducir las explicaciones que son más macro a estas explicaciones micro. Y esta es como un proceso de avance del conocimiento. En este punto, también a veces en la lectura de este texto, en esta tensión entre dos tradiciones que intentan articularse, es posible que a veces algunas cuestiones que desde la perspectiva más de lo que podemos llamar el individualismo metodológico, este intento reduccionista fuerte, todavía puedan ser vistas como resabios de lo que podemos llamar un pensamiento holista, una explicación holista o una explicación funcionalista. Cosas que creo que Gustavo explícitamente intenta, por lo menos las explicaciones funcionalistas, rechazar, pero puede pasar que son parte de la tradición y que por lo tanto se vuelvan difíciles o dificultosas de hacer coincidir en algún punto. Me está quedando un par de minutitos y voy a decir un par de cosas más. La siguiente que a mí me parece importante mencionar es, en esta también tensión como doble tradición, hay un aspecto que yo, tal vez no en este momento, pero en algún momento vamos a seguir teniendo que trabajar con Gustavo, que es, hay un hincapié muy fuerte en la constitución de la identidad y la autonomía y de la imaginación de los sujetos desde una dimensión intersubjetiva y un apoyo en lo contextual también muy importante. Pero a veces en la lectura del texto sigue habiendo como esa dificultad de superar una especie de dicotomía de explicaciones internalistas y explicaciones externalistas de los fenómenos. Explicaciones que apelan exclusivamente a dimensiones del sujeto que están dadas, creencias y preferencias, y explicaciones como más externalistas en los cuales los procesos sociales cumplen un rol explicativo mucho más fuerte. Y yo creo que en realidad es parte de lo que hemos ido trabajando, pero creo que en realidad debemos intentar encontrar explicaciones que podemos suponer que van en una tercera vía, la cual los procesos de cognición y de volición están extendidos, es decir, son procesos en los cuales el individuo y el contexto interactúan, y las patologías sociales no afectan solo aspectos internos del sujeto, sino que tienen que ver con lo que podemos llamar estos andamiajes sobre los cuales nos soportamos para hacer algunos tipos de procesos de cognición y de volición. Y creo que ese punto es un punto central al cual trabajar, es decir, tratar de ver si efectivamente la forma en la cual se está caracterizando las patologías sociales que tienen un impacto real sobre las vidas prácticas de los sujetos no requiere asumir un punto de vista un poco más amplio en el cual esta dicotomía internalismo-externalismo sea superada y podamos entender que efectivamente
los procesos en los cuales las personas configuran sus preferencias y creencias son extendidos, están ampliados, no están solo soportados por procesos internos y por afectaciones externas, y que seguramente sobre esos andamiajes que permiten, por ejemplo, la imaginación y la reflexión autónoma, es donde las patologías sociales a veces impactan más profundamente. Y solo para cerrar, ahora, igual recuerdo cuál es la página, pero quería mencionar algo. En la página 12 de la introducción o del comienzo, Gustavo dice lo siguiente, dice: por esto la imaginación práctica tiene un ejercicio acotado al campo de lo posible y realizable, y dentro de este marco es que puede anticiparse escenarios en los que podemos realizar, por ejemplo, una transformación sustantiva de nuestro plan vital y abandonar la vida de profesor de la universidad para dedicarnos a la restauración de muebles, y yo pondría entre paréntesis de muebles en Playa Hermosa. Bueno, los que conocemos a Gustavo sabemos que esta es una imagen de él, básicamente. Son un anhelo, dimensiones. un anhelo, un gran anhelo. Entonces, mi anhelo es que su imaginación no le permita proyectar esto, efectivamente transformarse de universitario a restaurador de muebles, porque de hecho es un motivador de un conjunto de reflexiones sumamente interesantes que nos permiten seguir. Tu anhelo es que tenga patologías sociales. Mi anhelo es que se autorrestrinja en su imaginación. Bueno, eso era nomás. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Bueno, adelante, Ricardo. Bueno, también yo voy en vista de evitar males mayores, voy a controlar el tiempo rigurosamente. Primero agradecer a Gustavo, digamos que no es frecuente que la persona que ha influenciado más el desarrollo intelectual de uno lo invite a hacer esto, así que el mayor agradecimiento para Gustavo por permitirme estar acá. Bien, mi mirada quizás sea un poquito diferente en el sentido de que yo no trabajo estrictamente la línea que desarrolla el libro en todos sus puntos, es decir, entonces, bueno, mi mirada o mi curiosidad quizás puede ir en algunos aspectos por temas laterales del libro, así que voy a hablar de las dos cosas, de los argumentos centrales y de los aspectos más laterales. A mí me parece que el libro es muy valioso en dos aspectos, o en tres aspectos. Uno es como una reflexión general sobre la normatividad, ¿verdad? Es decir, más allá de que el libro habla de patologías sociales y, digamos, tiene un desarrollo conceptual muy denso sobre patologías sociales, contribuye a un debate interno con posturas originales en patologías sociales, me parece que el libro habla en grandes aspectos de libertad y de normatividad, ¿no? Entonces permite que a uno le interesen argumentos quizás tomados en un contexto más amplio. Y después, o sea que el primer lugar es este contexto más amplio, el segundo lugar es la incidencia que tiene el debate propiamente a la interna de la teoría crítica, ¿no? Y ahí Gustavo dialoga con los pesos pesados de la teoría crítica y tiene contribuciones sustantivas en ese aspecto. Y un aspecto que a mí me parece muy importante es la contribución del debate público en general que podría tener libros como este si trascendieran mucho más al debate público y que realmente contribuyeran a adensar las patologías sociales si así lo hicieran, cosa que lamentablemente no sucede. Yo cuando empecé a leer esta versión del libro ocurría un debate acá en Montevideo que era una funcionaria del gobierno departamental dijo algo así como que los indigentes tenían derecho a permanecer en la calle, ¿no? Es decir, utilizó esa expresión, ¿no? Entonces, a mí no se me ocurre mejor ejemplo que ese para ilustrar la importancia de este libro. Es decir, esa es una forma cruda de mostrar cómo la imaginación es relevante y cómo la falta de imaginación oscurece cualquier razonamiento normativo. Es decir, eso es aplicar una lógica libertarista, ¿no? Crudamente libertarista, es decir, hablar de derechos como seguir las inclinaciones, ¿verdad? Es decir, como la libertad, como seguir las puras inclinaciones. Obviamente una persona no tiene derecho a estar en ese sentido, o sea, o considerar que tiene derecho a estar a ocupar el espacio público en el sentido y bueno, y evidentemente es
es negar la relevancia de la imaginación en la vida buena. O sea, una persona que ocupa ese espacio y que no tiene otra alternativa que estar en la calle no puede ni siquiera pensar una alternativa de vida buena. Nadie está ahí porque le guste, sino en todo caso porque no pueda pensar alternativas diferentes, pero tampoco es obvio que va a desarrollarse como sujeto moral, tampoco puede, mucho menos puede imaginar normativamente discutiendo la corrección de pautas que reflejen los intereses de todos, pero tampoco es un sujeto de derecho. Por más que se le atribuyan derechos, incluso aunque las autoridades le reconozcan derechos, entre comillas, derechos de esta lógica libertaria, evidentemente tampoco tiene derechos, tampoco es un sujeto legalmente reconocido en todos sus términos, y mucho menos es un ciudadano, si mucho menos puede hacer contribuciones. Entonces me parece que ese ejemplo de debate muestra cómo en un argumento ligeramente trazado se ejemplifican todas las categorías que Gustavo tan analíticamente desarrolla en este libro, ¿no? Entonces, esa me parece que es una importancia fundamental y debería ocurrir que estos libros tuvieran mayor repercusión en el debate público. Entonces, el libro tiene, es como si fueran 3 libros, tiene tres grandes partes, ¿no? Hay una primera parte donde se desarrolla la idea de la vida práctica, ¿no? Y las implicancias de la vida práctica, y ahí se introduce el concepto de imaginación en diálogo con los de autonomía y reflexión, ¿verdad? Es decir, que forman 3 grandes categorías que regulan la vida práctica de la persona. Y ese es un capítulo, es una parte del libro conceptualmente muy afinada y que permite una cantidad de argumentos. Además se apropia de una cantidad de tradiciones y las ensambla muy bien. O sea, por ejemplo, la parte del capítulo específicamente sobre imaginación muestra claramente el lugar de la tradición aristotélica, la kantiana y la humeana en ese debate. En fin, me permito tomarlo como una reflexión más general sobre la normatividad, ¿verdad? Sí, me parece que la imaginación tiene una contribución más general en la normatividad, más que la que Gustavo, con la modestia argumental que hace que alguien trabaje muy significativamente una teoría, la ubica un poco en el lado de la teoría de la autonomía como reconocimiento recíproco, pero me parece que contribuye a cualquier versión de la autonomía moral que uno quiera plantear, ¿no? Entonces me parece que por ahí hay una parte muy valiosa. Como, bueno, me interesa la filosofía del derecho, a mí me interesa el aporte, que alguien tome en cuenta la imaginación legal tomada como una especie de categoría autónoma, o por lo menos analíticamente autónoma, ¿no? Y me parece que si bien no es la pretensión del autor, ¿no? Porque la ubica en el contexto de su argumento central, me parece que es una forma interesante de superar una discusión sobre el derecho y la moral, o es una de las vías que son plausibles para superar una vieja discusión del derecho y la moral entre positivistas y naturalistas. Me parece que tomar al derecho como su función y desde su función en un contexto general de autonomía y reflexión, me parece que es una muy buena forma de concebir el derecho, que va bastante a contramano de algunas formas muy deficientes que se asumen en el debate de la filosofía del derecho contemporáneo. Así que ese me parece un gran logro. Otra cosa muy interesante es la idea de imaginación política como la posibilidad de imaginarse contrafácticamente diseños institucionales radicalmente diferentes a los existentes. Que eso me parece que es algo que está notablemente ahogado en el debate público y sepultado, ¿no? Es decir, casi nadie plantea cosas así. Y eso es sumamente importante. Gustavo pone, por ejemplo, el ejemplo de la renta básica, pero al mismo tiempo se permite ser crítico con los argumentos habituales sobre la renta básica que ignoran su dimensión normativa. Es decir, que peor, le da un estatus normativo cuando no lo tiene, pretenden sustituir hacia otra forma la dignidad de la renta básica, lo cual digamos no es para nada saludable. Pero a mí, por ejemplo, me interesa la cuestión del estatus moral de los animales. Entonces, me parece que pensar la ciudadanía desde ese punto de vista, como la posibilidad de imaginarse diseños de justicia radicalmente diferentes a los existentes, bueno, contribuye a visibilizar debates que suelen estar sepultados y a pensar en formas del mundo muy alternativas, muy diferentes a las que conocemos, como si le diéramos a los animales el estatus de justicia que yo creo que les corresponde. Entonces, me parece que eso es una interesantísima aporte del libro.
Después, dicho esto, voy a hacer como Agustín y voy a hablar de dos cuestiones que me parecen interesantes para discutir un poco más y que quizás me dejen alguna duda y quizás una explicación de Gustavo la disipe rápidamente. Una es, en la idea, hay un vínculo muy analíticamente desarrollado entre la autonomía y los distintos contextos prácticos de justificación, esta idea que viene de la teoría que es de Rainer Forst, ¿no? Y que se ensambla muy bien con la idea de el déficit de imaginación como vulneración de la lógica de la razón aplicada de un contexto a otro, ¿no? De la persona que funda sus perspectivas normativas en razones que no corresponden al contexto apropiado. Ese enfoque me parece que rinde analíticamente mucho. La duda que me queda es con lo que Gustavo llama moralismo, es decir, y con los ejemplos que se brindan, porque eso me desconcierta un poco, porque yo tiendo a pensar que cuando uno reconoce la relevancia de la moral, sea como le llame, contexto de justificación moral, punto de vista moral, identidad práctica moral, uno está tomándolo como el conjunto de las razones categóricas que una persona tiene. Y cuando alguien tiene eso, es decir, uno puede decir, bueno, no, esto tiene que ver con el contexto, con la autonomía de reconocimiento y con la relevancia Pero sin embargo, el libro se deja sentado muy bien que la autonomía de reconocimiento no disuelve la autoridad individual kantiana. En última instancia, el punto de vista de cada uno es la autoridad para determinar la corrección de las normas. Entonces, a mí me deja un poco, no me cierra del todo cómo podría incurrir alguien en esa clase de error categorial. Porque incluso en los ejemplos que Gustavo pone, yo estoy de acuerdo que serían déficits de la imaginación, pero yo los asociaría con déficits de la imaginación moral. Es decir, por ejemplo, el padre que trata a sus hijos con un rigorismo extremo. Bueno, en todo caso, pienso que hay una especie de déficit de la imaginación moral en el sentido de que la moral en sí no exige esa clase de rigorismo extremo. Incluso el problema del autointerés y la parcialidad es en sí mismo un problema moral. Es decir, por ejemplo, de la forma por lo menos en que lo presentan a la identidad moral Korsgaard, o de la forma en que pienso en cómo Nagel tematiza el tema de la parcialidad y la moral. Entonces, esa es y el ejemplo del terrorista me parece claramente un ejemplo de alguien que tiene un déficit de imaginación moral. Es decir, alguien que no puede hacer un razonamiento moral adecuado y no puede darse cuenta de las implicancias, de las afectaciones que hace en sus actos, por más que él crea que están fundados en perspectiva de justicia. Es decir, ahí es una cuestión que me gustaría una reflexión. Y creo que estoy en la... A ver, perdón. La última cosa. La tercera parte del libro es como la luz al final del túnel, pero claro, está muy bien, o sea, Gustavo presenta algunas salidas a las patologías sociales, son salidas analíticamente muy desarrolladas, pero que cuando uno lee, lo deja con una sensación de amargura espantosa, porque en cierto sentido, Gustavo mismo anticipa que, me refiero a la proliferación de los espacios cooperativos, es decir, a los empujoncitos y a la eticidad democrática, ¿no? Si me refiero a esas cuestiones, es claro que y los argumentos están en el libro, que todos estos elementos contribuirían a fomentar la imaginación de los ciudadanos y a vencer las patologías sociales, pero si uno toma en cuenta cosas como los intereses que se mueven en la sociedad, ¿no? La falta inclusive hasta de visualización de la responsabilidad de los gobernantes y de los ciudadanos en estas cuestiones, uno piensa que en realidad sí, posiblemente estas cosas podrían contribuir a esto, pero en la práctica es harto difícil encontrar un ejemplo donde esto funcione. No, no un ejemplo que funcione argumentativamente, que sí los hay. Ejemplos de la realidad donde esto funcione duraderamente, establemente y a largo plazo. Y bueno, me quedo acá y rigurosamente creo que me pegué al tiempo. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer un poquito porque... Yo también. No soy tan buena oradora como Legas. En realidad algunas cosas las voy a cortar porque ya las han mencionado, pero bueno, quiero hacer un poco de retrospectiva porque tú dijiste que podíamos hablar de cualquier cosa. Sí. Yo de hecho voy a hablar de cualquier cosa. Yo quiero comenzar contándoles que Gustavo fue mi profesor en el año 2000. Allá me invitó a ser su ayudante honoraria y llevamos más de 15 años de trabajo juntos. En estos años se volvió mi maestro
y además hoy es un colega con el que hemos creado una comunidad de diálogo a la que se han sumado otros y de las que nos sentimos muy orgullosos. También soy un amigo, así que es para mí un honor no solo haber sido invitada a comentar su libro, sino también de algún modo haber sido testigo de todo este camino de su búsqueda y producción. Este libro es sin duda un mojón en el camino intelectual de Gustavo. Todos lo recordamos seguramente como el profesor más joven que había hecho su tesis doctoral sobre Dworkin, sobre la teoría de justicia distributiva de ese liberal norteamericano, y yo recuerdo haber entrado en una cátedra que era muy kantiana, ¿verdad? Nos fuimos moviendo en el curso de estos años hacia versiones más intersubjetivistas de la identidad, de la ciudadanía, hacia Hegel y teorías neo-hegelianas sobre la justicia, como la teoría crítica de Honneth y Forst. Y Gustavo abrazó con fascinación y un poco de soledad el concepto de patología social y el desafío de explorar en qué podía consistir aquello. Hizo un viraje, ¿no?, hacia Marx en los últimos años y el concepto de alienación. O sea que el libro condensa todas esas búsquedas más recientes. Y creo que también es un paso más con respecto a la construcción de una teoría crítica de la justicia, como fue su anterior libro, Elements. Creo que podemos hoy ubicar cómodamente a Gustavo como un representante de la cuarta generación de la teoría de Frankfurt, de la teoría crítica, más bien, si te sentís cómodo con eso. Pero este libro creo que te sitúa ahí. El libro tiene algunas tesis importantes, centrales, que solo voy a enumerar para que ustedes puedan luego leerlo en profundidad. La primera es que las patologías sociales son dinámicas anónimas que distorsionan el sentido de los contextos prácticos en los que las personas desempeñamos nuestra vida. Y algunos ejemplos mencionados en el libro: la burocratización, la monetarización, la juridización de las relaciones humanas, el consumismo. En segundo lugar, que los individuos asumimos esa dinámica como una práctica no plenamente consciente. Y en tercer lugar, que las patologías sociales afectan negativamente nuestra vida práctica, principalmente a través de la afectación de nuestra imaginación. Ese es su principal efecto. Y con ello también afectan negativamente nuestra autonomía y capacidad reflexiva. En otras palabras, ¿cómo es que las patologías sociales afectan a la gente? Bueno, empobreciendo la vida práctica a través de un empobrecimiento de la capacidad de imaginar alternativas o contar con otros modos disponibles de pensar una situación. Estas tesis son complejas y creo que darían cada una de ellas para una sesión de trabajo. Solo quiero en estos minutos detenerme en algunos puntos que creo que son especialmente valiosos, al menos para comentar hoy y para mí. En primer lugar, encuentro muy interesante y un aporte el llamar nuestra atención filosófica sobre la imaginación práctica, no la creativa, sino esa capacidad contrafáctica de representarse posibles y diferentes cursos de acción y estados de cosas resultantes. Y si bien hay cierta literatura reciente sobre el tema que Gustavo recoge, la originalidad de su aporte me parece que está en dos aspectos. Uno es hacer de la imaginación el núcleo para explicar lo que es una patología social y cómo afecta. Y por otro lado, en la distinción que se han referido mis compañeros y sistematización que Gustavo realiza de diferentes tipos de ejercicio de la imaginación práctica. Parece un detalle menor, pero no lo es, y Gustavo nos vuelve a recordar que nuestra vida práctica se desarrolla en distintos ámbitos o contextos y que cada uno de ellos tiene sus exigencias de justificación, su racionalidad propia. Esta idea es inspirada obviamente por Habermas y Forst, pero Gustavo la utiliza y la proyecta para distinguir entre distintos tipos de ejercicio de la imaginación práctica. Se ha referido Ricardo, la imaginación ética, la imaginación moral, la imaginación política, la imaginación jurídica. Esta distinción es la base para ofrecer luego una tipología de las patologías sociales que creo que está inspirada en Honneth, pero que va mucho más, que la enriquece, que está en la página 130, donde aparece el moralismo, el eticismo y demás. Y aparecen cosas muy interesantes, como que esto se va a convertir en una nueva, seguramente, en una nueva jerga para nosotros, ¿no? Como llamar a la corrupción eticismo político. Bueno, vamos a discutir esas cosas.
Cuando quieran insultar a Sendik, bien, ya saben. Etición o sea que eso, a partir de ahora tendremos que conversar sobre esa tipología y esas nuevas formas de dominar. Pero creo que es muy importante rescatar el poder emancipador de la imaginación, y me permito conectar esto con la defensa de las humanidades como área de conocimiento humano y como praxis, ¿no? Nussbaum, Seligates, Spivak entienden que si algo tienen las humanidades para aportar es el entrenamiento imaginativo de la gente, ¿no? Sería la tarea de las humanidades esa capacidad entrenada de reordenar nuestros deseos, valoraciones y maneras de pensar. Más allá de las humanidades de ser guardianas de una tradición o del pasado frente al presentismo o su función crítico desestabilizadora. La historia, la filosofía, la literatura contribuyen a entrenarnos la imaginación para representarnos otros escenarios distintos al que tenemos delante. En segundo lugar, quisiera destacar lo que hace al análisis de las patologías sociales, que como decía Ricardo es muy denso y muy importante y sistemático. Gustavo no solo reconstruye con mucho rigor toda la interpretación macrosociológica de Weber, Habermas y Honneth, sino que ofrece, y aquí otra novedad o aporte, lo que Gustavo llama los microfundamentos, o cómo ocurren en los individuos estos procesos cognitivos no conscientes. Me admira cómo Gustavo evitó meterse con el psicoanálisis y entonces recurre a Elster, recurre a la psicología cognitiva para introducir la idea de que esta dimensión no consciente se explica como sesgos informacionales con los que realizamos juicios sobre el mundo, y esa distinción que hace esa psicología cognitiva entre respuestas intuitivas y automáticas y respuestas más reflexivas. El libro nos sitúa en lo que yo llamo la mala noticia de la teoría crítica, ¿no? O sea, las patologías sociales no son procesos puntuales, contingentes, sino que son una dinámica sistemática y propia de la reproducción de nuestras sociedades complejas. Aún así, son enfermedades que, aunque no se curan, pueden contrarrestarse, hacerlas permanecer en un estado de latencia, de no manifestación. Siguiendo a Susan Sontag en su reflexión sobre la enfermedad y sus metáforas, no encuentro metáfora más valiosa de una patología social que la del cáncer. Como un cáncer del tejido social, la enfermedad se manifiesta inicialmente como un aparente agregado, un algo nuevo que irrumpe, que es en realidad distorsión de algo existente. Aun cuando se remuevan manifestaciones en distintas partes del cuerpo, seguirá allí latente como amenaza crónica. El paciente no será nunca catalogado como curado, permanecerá siempre bajo vigilancia. Las patologías sociales no son cualquier tipo de enfermedad, son enfermedades crónicas, enfermedades de este tipo. Hay una predisposición del sistema cuerpo, personal, social. Hay unas condiciones ambientales que disparan o bloquean una manifestación. Ese estado de amenaza estructural nos instala siempre en una sospecha más que en una confianza en el mundo y en nosotros mismos. O sea, la conclusión del libro no es cómoda, no es reconciliadora, pero tampoco completamente pesimista, porque hay formas al menos de contrarrestarlas y cuidar que la vida práctica no sea empobrecida, entre las que están la multiplicación y fortalecimiento de espacios y emprendimientos cooperativos o la evaluación institucional externa como nudge que empuje la reflexión sobre el impacto de las patologías sobre las instituciones. Por último, quisiera señalar lo siguiente. Yo hasta que leí el libro y habiendo hecho la tesis doctoral sobre Honneth y demás, había visto siempre las patologías sociales como aquello que va más allá de la justicia, pero no tenía claro y no había problematizado qué relación tienen las patologías sociales con la justicia. Ese es, creo que otro aporte muy relevante, el poner esta relación a jugar en la problematización. Gustavo sostiene que las patologías sociales operan sobre las instituciones que administran y realizan la justicia, por ejemplo a través de la burocratización o la reducción a una dinámica de costo-beneficio en los hacedores de políticas públicas a la hora de implementar intervenciones elaboradas en su diseño desde parámetros de justicia. Por otro lado, las patologías afectan la justicia social socavando las capacidades de los sujetos de ser ciudadanos plenos, porque afectan su imaginación y a su vez su autonomía y reflexión. Así es que introduce una idea novedosa, que es la idea de una injusticia anónima,
como un tipo de injusticia particular que se genera por la distorsión que una patología social provoca cuando afecta a un dispositivo que ha sido inicialmente diseñado para realizar la justicia, como es el caso de las políticas públicas. En síntesis, se trata de un libro que se va a convertir sin duda en una obra de referencia para todos nosotros y que ofrece una reflexión consolidada en una enorme lucidez y en años de trabajo. Eso es todo. Bueno, que tengo a tres de mis mejores estudiantes presentando mi libro, lo que es algo así como un gran regalo de la vida, ¿no? Allá por el 2003 yo había vuelto del doctorado y tuve un seminario. Yo les digo a ellos que son mi generación dorada, porque en ese seminario, estaban ellos tres. Un seminario sobre Dworkin, Cohen, Arneson, en fin, cosas que ya no trabajo. Y bueno, tenerlos a ellos fue como si tuviera 3 grados 2, una cosa así, ¿no? 3 ayudantes, no simplemente estudiantes. Y bueno, me quería sacar las ganas de tener a mi generación dorada presentando mi libro. El libro tiene un proceso para que también me quiero comunicarme principalmente con los estudiantes y con los investigadores más jóvenes, ¿no? Que creo que son los que mayoritariamente están presentes acá. El libro muestra varias cosas, o es la objetivación de varias cosas que se dieron durante aproximadamente 25 años, porque esto empieza, como dice la introducción, y los estudiantes del año pasado, que estuvieron en el tópico del año pasado, lo han escuchado. Empieza como una monografía para Juan Flow, ¿sí? Que bueno, no pude terminar porque con 23 años o 22 años hacer una monografía sobre Adorno, Horkheimer y Habermas era imposible. Entonces, bueno, en ese momento yo opté por lo que muchas veces deben optar los estudiantes, y es por aprobar el curso. ¿Sí? Hice una monografía sobre Feyerabend, completamente anodina, inútil, inservible, que no me acuerdo de nada de eso. Pero aprobé el curso. Pero claro, me quedó el tema pendiente. El tema era, me atraía, me provocaba, en fin, me generaba muchísimo interés. Y yo creo que hoy, como también digo en el prefacio, creo que puedo decir que esta es la monografía para Juan Flow, ¿sí? 25 años, al mejor estilo Facultad de Humanidades. Como ven, soy un buen alumno de esta casa, ¿no? Después, el proceso hace un proceso larguísimo, o sea, hace un proceso muy, muy largo, porque, claro, Ana dice que con mucha precisión que es el trabajo de mi año sabático, porque en mi año sabático yo me metí algo así como en una cueva. Hace poco estuve con Adela Cortina y ella me dijo algo así, me dijo, bueno, en tu año sabático te metiste en una cueva, porque cuando ella vino, que teníamos un evento, bueno, yo no le di pelota, ¿no? Ni a Adela Cortina ni a nadie. Entonces, bueno, ella yo creo que se había quedado bastante impresionada, porque a diferencia de otras veces, yo no fui muy amigable o muy receptivo de algunas cosas. Y a veces uno tiene que tomar esas decisiones, y con los grandes amigos tomar esas decisiones para poder culminar el trabajo. Pero además del año sabático, esto tuvo un primer momento, me acuerdo cuando yo era, creo que era grado 1 o grado 2, y tomando como eje un libro de Plamenaz sobre Marx, traté de, yo guardo esas cosas, no las tengo anotadas, sobre todo para ver cómo han cambiado las cosas, pero traté de articular ese continuo alienación, fetichismo, ¿sí? Marx, y eso también quedó ahí detenido. Y volvió a reaparecer, luego tuve todo ese trabajo sobre justicia que ustedes conocen, o que la mayoría de ustedes conocen, que es un poco lo que he hecho en cerca de 10 años. Y en el año 2007, en mi libro Condenados, ya le dedico un pequeño capítulo a este continuo Marx, Lukács, Weber, ¿sí? Bueno, y Habermas,
¿sí? Ahí ya empiezo a hablar de patologías sociales en el libro del 2007 y ya estoy presentando en ese momento cuestiones de instrumentalización, toco el tema en particular del consumismo. Y posteriormente, en el 2010, con Andrea, formulamos un proyecto, ¿sí? Que es ese proyecto que se llama Patologías Sociales y Políticas Sociales, es un proyecto de grupos que nos financió CSIC y que fue como el marco que nos permitió, o que me permitió a mí trabajar lo más importante del libro. Además, a partir del proyecto dicté seminarios que muchos de ustedes han padecido, en fin, sobre alienación, vida práctica, autonomía, reflexión, bueno, y el último, creo que los dos últimos eran explícitamente sobre patologías sociales. Prometo no hablar más del tema. Espero que sea como una especie de cierre. Y afortunadamente eso también ha dado cosas muy, muy bonitas. Tesis de grado, tesis de maestría, donde yo veo ahí que aparecen estos términos, estas cosas, ¿no? Reificación, alienación, patologías sociales, tesis doctorales, en fin. Eso yo creo que es un premio importante. Es decir, bueno, de alguna manera empecé a trabajar esto, de a poquito después se fue consolidando. Y uno tiene como docente que tiene la obligación, como investigador que tiene la obligación de formar recursos humanos, bueno, luego tiene esa retribución, ¿no? Es una de las mejores cosas que nos suelen pasar. Bueno, todo esto hace a algo que es una especie de construcción colectiva del conocimiento, ¿sí? Que por más que nos encerremos en esa cueva que yo mencionaba, que dicen que yo me metí en el sabático y después, la construcción del conocimiento es colectiva. Y bueno, las reflexiones con los estudiantes, con los colegas, con los economistas, con ellos, en fin, con todos los colegas de aquí, del exterior, sobre todo los del exterior, ¿no? Que algunos, pero sobre todo con los de aquí, pero hay cosas que son como verdaderos regalos que nos suceden, ¿no? Colegas que se han leído todo este libro, sin conocerme personalmente, me lo llenaron de comentarios y el libro es hoy un mejor producto por todo eso, pero también por estos amigos, ¿no? que uno cosecha sin siquiera haber visto, ¿no? Esas cosas son realmente maravillosas. Uno de los antecedentes más importantes que tiene el libro, o que yo quisiera enfatizar, es la transformación del punto de articulación que pasó de estar en la autonomía, es decir, en el proyecto de 2010, en ese proyecto que nosotros, en el que trabajamos juntos. Si ustedes lo miran, bueno, la idea de patologías sociales es explicable a partir del concepto de autonomía, ¿sí? La autonomía de reconocimiento recíproco es la que lo explica. Bien, está ahí presente, en fin. Es la que permite identificar, es el indicador principal, ¿no? Tomando esta terminología que hemos ido aprendiendo con nuestros amigos. Bueno, no recuerdo bien en qué año, creo que fue en el 2013-14, me pidieron un trabajo para los cahiers de Sameris Latins, que tenía como tema el Uruguay de Mujica. Y una de las cosas que hice o que pude ver a partir de ese trabajo fue esto que mencionaba Ricardo, una especie de clausura de la imaginación. O la idea de imaginación y de imaginación radical me permitió diagnosticar algo que aparentemente era muy bueno y que yo veía como bastante negativo. Es decir, era la incapacidad de poder anticipar contrafácticamente un mejor escenario que el de la mejora de bienestar, que parece que era el gran objetivo de la izquierda uruguaya en ese momento y que sigue siéndolo ahora, parece. Me parece que no hay más nada que eso, independientemente de los logros que esto ha tenido. Pero bueno, ahí yo introduje por primera vez el concepto de imaginación, yo me valí del concepto de imaginación por primera vez, y a partir de ahí es que empecé de alguna manera a revisar esta relación de imaginación, autonomía, reflexión. La idea de imaginación contrafáctica, estoy absolutamente convencido que es mucho más básica que la de autonomía
y también, por supuesto, que la de reflexión. De hecho, es una posibilitadora de ello. Y dentro de estas últimas cosas que yo he hecho, claro, lo que tenemos son, los filósofos hay veces que tenemos que leer un poquito más de ciencias empíricas, ¿no? Pero parece que hay un montón de evidencia en la antropología evolutiva, en la psicología evolutiva, acerca de este rol que tiene el lenguaje simbólico, una ventaja evolutiva como especie, que sería de alguna manera como una confirmación naturalista de esto que estoy defendiendo, que yo defiendo en el libro. Bueno, a partir de eso es que entonces ese indicador de autonomía, que era lo que permitía identificar las patologías sociales, es transformado y es lo que aparece en el libro. Por eso el libro tiene ese título, porque lo determinante no es la autonomía, sino lo que vuelve posible la autonomía, ¿sí? Y eso es lo que bloquean o lo que asedian las patologías sociales, es decir, a la imaginación, especialmente en esa función contrafáctica que presento. El libro tiene, como han dicho los colegas, algunas zonas de tensión, como creo que es imposible que no haya en un trabajo de filosofía. Algunas de las observaciones que me han hecho ustedes también me las han hecho. Yo tengo la esperanza de subsanarlas en la versión en inglés. Algo muy parecido a lo que plantea Ricardo, me lo planteaba Adela Cortina en un almuerzo con respecto al moralismo, que creo que lo que sucede en ese caso en particular es, lo que yo veo es no la imposición de un tipo de racionalidad, sino una distorsión y luego una imposición de ese tipo de racionalidad, que lamentablemente en el texto en español no tiene esa formulación, pero bueno, el beneficio que ustedes tienen es que por lo menos han escuchado la corrección del autor con respecto a eso. Después el libro presenta, creo que como una de las cosas que a mí me parecen más interesantes o que a mí me han motivado más y que acá en esto el diálogo con Agustín ha sido muy importante, tiene una doble explicación, y esto los estudiantes que estuvieron en el seminario pasado lo han escuchado, y tiene que ver también con ese seminario y con algunos eventos en los que participé pasado por los 150 años del Capital, que me llevaron a revisar el pensamiento, podemos decir, más temprano de Elster, de los 80, principalmente el Making Sense of Marx. Entonces ahí Elster presenta algo que él denomina como causalidad subintencional, como forma de explicar los fenómenos anónimos, ¿sí? Elster toma de Marx la anonimidad y dice, bueno, estos fenómenos anónimos pueden explicarse en términos supraintencionales, ¿sí? Que eso es lo que los economistas denominan como externalidades, y en términos subintencionales. Elster indaga en los microfundamentos y tempranamente cita, a mí me admira, creo que es una de las cosas que compartimos con Agustín, ¿no? La profunda admiración por Elster, porque hace 30 y pico de años, 40 años, él presenta los trabajos de investigación de Tversky y Kahneman, que son dos psicólogos cognitivos, como clave para explicar estos procesos que yo luego extiendo a las patologías sociales. Esa explicación en términos de psicología cognitiva, que bueno, que le valió un Nobel a Kahneman en economía, ¿no? Y que algo muy parecido es el trabajo de Thaler, quien es parte de ese contexto. Yo creo que al libro le da dos cosas, le da un fuerte fundamento para las explicaciones causales subintencionales, y lo otro es que le da la claridad que el psicoanálisis no le puede dar, ¿sí? Es decir, creo que cualquier psicólogo, y esto es una de las cosas que decía Ana, creo que cualquier psicólogo cognitivo, una de las cosas que va a afirmar, es decir, es algo que yo le leí una vez a Aronson, hablando de la teoría de la disonancia cognitiva, y es que el psicoanálisis no es incompatible ni con la teoría de la disonancia cognitiva, ni con estos desarrollos de psicología cognitiva, sino que lo que tiene son respuestas, podríamos decir, más simples, o más claras, o menos demandantes, o menos asimétricas,
que las que podría otorgar el psicoanálisis. Entonces eso fue una gran ventaja heurística para el trabajo. Yo creo que eso es una de las cosas distintivas que tiene, porque alguien puede decir, bueno, es un libro sobre patologías sociales. ¿Qué tiene de diferente con respecto a Habermas, Honneth, y podemos ir hacia atrás, Weber, y podemos buscar muchos más, ¿no? Bueno, yo lo que digo es, la diferencia que tiene es que esto es explicado a partir de los fundamentos del marxismo analítico y de la psicología cognitiva. Eso es lo novedoso, ¿sí? Eso, y creo que en ninguno de esos casos hay algo de este tipo, ¿sí? Entonces creo que ahí radica una de las principales novedades. También esos elementos de psicología cognitiva, yo les hago hablar 10 minutos a ustedes para hablar más yo. Esos elementos de psicología cognitiva me permiten explicar algo que Juan Flo hace ya cerca de 40 años en el libro este que editamos, que reeditamos sobre formas de alienación, esas conferencias que dio con San Marino, ya anticipaba. Y es una explicación de la ideología. Los elementos que ustedes van a encontrar ahí, y está especialmente referido en el texto, bueno, habilitan a explicar eso que el marxismo tradicionalmente ha catalogado como ideología. Creo que por ahí hay un camino de desarrollo importante y es el que yo voy a seguir, así que los seminarios de los próximos años van a ir por ahí. Creo que por ahí hay un camino muy, muy promisorio y que la situación de las sociedades contemporáneas requiere explicaciones de ese tipo, la búsqueda de explicaciones de ese tipo, ¿sí? Retomando los clásicos, reapropiándonos de los clásicos, y no inventando palabras, ¿no? Como posverdad y cosas de ese tipo. Es decir, tonterías, ¿sí? Ponemos un nombre cuando no podemos explicar algo, en lugar de preguntarnos cómo tenemos que hacer para explicar eso. Bien, el libro tiene también, como decían ellos, bueno, una parte en la que me concentro en algunas cuestiones de justicia. Yo como que parece que no puedo dejar de hablar de la justicia en algún momento, y presento esto que se denomina como justicia anónima, que creo que es muy útil, o que puede ser muy útil y que es parte del proyecto que tuvimos, es decir, es uno de los resultados del proyecto que tuvimos con Andrea. Creo que es algo que ocurre y que acontece en la aplicación de políticas sociales y que puede hacer que los recursos que se destinan para políticas sociales sean aplicados en forma más eficiente, ¿sí? Porque eso que yo les mencionaba recién, de la causalidad subintencional, esa explicación de la anonimidad que anticipa Elster, que luego encontramos en Stanovich, Kahneman, Tversky y tantos otros, esa anonimidad de los fenómenos es lo que lleva a muchas de las personas que están a cargo de aplicar políticas sociales a pasar de servir a fines de justicia, ¿sí? A dejar de servir a fines de justicia para servir a fines de corte meramente instrumental. Bueno, simplemente con esto quiero cerrar la presentación, agradecerles a todos, agradecer a la institución, a la facultad, el año sabático, el financiamiento de nuestros salarios, el apoyo de los colegas locales, los del exterior. Fabian Freienhagen es quien hizo este trabajo de leerse todo el libro, anotando minuciosamente cada una de las cosas. Me encantaría que estuviera acá, bueno, vos lo conocés, yo no. Me encantaría que, en fin, yo creo que, bueno, esos actos de generosidad son los que nos permiten anticipar cómo debería ser una mejor academia, ¿sí? Bueno, gracias.